Bien, mis amados hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias a Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2. En esta ocasión, antes de leer el capítulo 2, del 1 al 11, quiero dar una breve contextualización acerca de lo que vamos a tratar en esta mañana. Y quiero recordarles que el apóstol Pablo, después de la salutación de este libro, es una maravillosa epístola, es una fascinante carta de evangelización y tratado teológico del apóstol Pablo, donde después de saludar a los hermanos y mostrarse como el apóstol llamado de parte de Dios a la iglesia del Nuevo Testamento, de verdad, hermanos, su punto central de todo lo que va a decir se encuentra en el versículo 16 y 17. Si nos fijamos, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice: porque el evangelio, versículo 17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y basado en esto comienza a hablar de parte de ese Dios bondadoso, por lo cual nos ha dado hemos entrado a su plan de salvación por la fe en Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y basado en esa bondad de nuestro Dios, en el versículo 17 y 18, en lo adelante de Romanos capítulo 1, dice que porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Del apóstol Pablo, después de dar la introducción de que somos salvos por medio de la fe, que somos justificados por la fe, tanto judíos como gentiles, realmente nos deja ver a nosotros que somos culpables, que el hombre es culpable. Hay una culpabilidad. El hombre es pecador. Entonces comienza a mencionar el versículo 23 en adelante, que lo vamos a leer luego. Estoy contextualizando para entender el capítulo 2, que es una continuación. Basado en esto, de que el hombre es culpable delante de Dios, quiero hablar por medio del tema: el justo juicio de Dios sobre una generación perversa. El justo juicio de Dios sobre una generación mala y perversa. El enfoque mío, hermanos, es basado en esto. Y ahora sí vamos a leer el capítulo 2 del 1 al 11 para que, entrando en esta contextualización, entienda lo que les quiero decir en esta mañana. Dice: por lo cual eres, ¿qué dice? Inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, ¿qué dice? Hace lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto: oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecies las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora sí vamos a orar y encomendarnos este tiempo al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Qué bueno es conocerte.
Qué bueno es que en medio de tanta confusión, inclusive confusión teológica, de personas que dan sus opiniones, tu palabra es la vara de medir. Es el punto de referencia para poder diferir, ser la diferencia entre lo correcto, Señor, y lo incorrecto. Poder ver el error y corregirnos. En esta mañana úsame con poder, Señor, con de verdad la oportunidad de dar a conocer tu palabra para edificación, sobre todo para salvación de algunos que no te conocen. En el nombre de Jesús, te lo pido y te doy gracias. Amén. Hermanos, si ya que sea que tienes tiempo en la fe, como también que ya recientemente, poco tiempo, has entregado tu vida a Jesús como Señor y Salvador, o si peor aún, todavía nos estás visitando, y qué bueno, pero todavía no has tomado la decisión de creer en Cristo como Señor y Salvador, este mensaje es para usted. Porque la verdad que hay cosas que truene, llueve o ventee, ellas van a pasar porque la palabra de Dios así lo dice. Ahora, nuestro mensaje no es para intimidarles. Nuestro mensaje en esta iglesia es para advertirle, para que a partir del conocimiento de la palabra de Dios, usted tome una decisión correcta para el destino de su alma. Aquí dice la palabra de Dios, pero por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiere que seas tú. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Basado en lo que se estuvo hablando en el capítulo 1, lo cual resumí un poco, en el capítulo 2 lo que te dice es que somos inexcusables ante Dios. Pero nos dice algo importante a la cual usted y yo tenemos que poner caso, y es la advertencia de juzgar a otros estando nosotros también en el error. La advertencia de no juzgar, no señalar a otros con pecados de la vida de ellos, cuando usted y yo también tenemos pecados. Hermanos, el apóstol Pablo habla directamente con la clase moralista que está de alguna manera dentro de la iglesia, que se siente salvo y piensa que por estar adentro a él no le va a pasar nada cuando hace lo mismo que hacen los de afuera. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Realmente tenemos que tener mucho cuidado de tener ese dedo señalador y hablando de las cosas que están pasando en el mundo, porque el hecho de que estemos aquí no nos garantiza que el juicio de Dios no llegue también a nosotros. No juzgue y deje, de verdad, no juzgue. Deje que el Señor sea el que juzgue la vida del otro. Y pongámonos a orar y a ocuparnos de nuestros asuntos. En la Biblia hay un señalamiento que nuestro Señor Jesús nos dice en cuanto a este asunto de no juzgar. Y vamos a Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante, y leamos lo que dice. Y veremos aspectos de aquellos que juzgan. Mateo capítulo 7 nos dice claramente. A veces le voy a dar tiempo para que los busquen porque me han dicho que me doy muy rápido. Voy a hablar. No, 7:1. Espero que todos lo tengan. Jesús habla de esto incluso. Ahora, ¿cuáles son los aspectos y qué vemos aquí de aquellos que juzgan? Porque aquí es Dios señalándole en Romanos de que realmente dice que no lo hagan, porque en verdad hacen lo mismo. Versículo 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Versículo 3, es la parte grande aquí bonita. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Y qué dice, hermanos? Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Es una pregunta para que reflexione. Y es exactamente lo que el Señor está diciendo en Romanos. Que muchas veces nosotros estamos señalando con el dedo a otros, estamos sin misericordia juzgando a los demás. Los que están fuera muchas veces, estando nosotros dentro, cuando en nosotros tenemos problemas mucho más grandes. Amén.
¿Y qué es lo que le da a ese hermano? Tú estás mirando lo que estaba haciendo. Y vamos de chismosos entonces con el otro para decir y hacer el pecado del otro hermano más grande, cuando Dios lo que está diciendo es que si él tiene una paja, ¿sabes lo que tú tienes? Una tremenda vida. Es como que tienes una lagañita y te están diciendo, mira que no se lava la cara, pero tú tienes una conjuntivitis que está todo bien sucio, lleno de lagañas en los ojos. Tengamos mucho cuidado porque nos pasa con frecuencia que estamos juzgando a los demás cuando nosotros también estamos haciendo lo mismo. Aquí no estamos para juzgar. Deja que Dios juzgue. A veces se nos va la mano con esto. Y hacemos juicios sin misericordia con otros que están aprendiendo a venir al Señor. ¿Sabía usted que todos vinimos aquí con la situación de que realmente venimos del mundo mal, desbaratados, hemos venido golpeados, hemos venido con dificultades, hemos venido del lodo cenagoso para cuando vengamos aquí, no podemos encontrar a alguien que nos esté juzgando, porque para eso venimos acá, amén. Esto es palabra de Dios y lamentablemente benditamente lo tenemos que decir para que se acabe la práctica y no juzgar a otros. A veces un pastor en mi país dice que el ejército que a veces vemos que mata a sus propios soldados cuando se están en la guerra y se están moribundos, somos nosotros los creyentes. Que los vemos que están moribundos, en vez de tenderle la mano, que está en una situación vergonzosa y mal, lo que hacemos es que lo pateamos y le echamos tierra y lo enterramos. ¿Cómo es eso? No juzguéis. Porque con la medida con que realmente tú estás juzgando, te van a juzgar a ti. La Biblia dice que realmente tengamos mucho cuidado, no sea que nosotros también caigamos en lo mismo. Nos gustaría a nosotros que nos trataran mal cuando estamos pasando por una situación de recuperación por el pecado. Tengamos compasión. Tengamos compasión por aquellos que están caminando con el Señor y están pasando por un momento difícil. Realmente, mire, y yo sé que yo estoy hablando acerca del juicio de alguien que se le hace como un juicio como para destruirlo. Si usted es ladrón, usted es ladrón. Y si es público, usted es algo. Yo no te estoy juzgando, tú eres lo que eres. Ahora, yo no voy a usar lo que tú eres para destruirte y juzgarte como para crucificarte. No, es para ayudarte, para acercarme a ti y para buscar en el Señor la forma de que salga de ese camino que realmente a Dios no le agrada. El versículo 2 de Romanos nos dice, de verdad, cuando juzgamos a otros, realmente lo que hay es hipocresía, lo que dice la Biblia. Hipócrita, saca primero la viga que esté en tu propio ojo. En el versículo 2 de Romanos, capítulo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según, ¿verdad? Ok, no juzgues. Ahora, no creas, dice el versículo 1, que tú que haces lo mismo, tú crees que te vas a librar porque juzgas al otro. ¿De acuerdo? O sea, los que practican tales cosas, ¿a qué se refiere? ¿De qué cosas? Lo que habla en el pasaje anterior. Nunca despeguen el capítulo 1 y 2 porque es la misma cosa, pero no podía leer tanto. Versículo 23. ¿De cuáles cosas se está refiriendo? El versículo 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios os entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esta generación está perdida, esta generación está dando las espaldas a Dios, y son los que practican esas cosas que de verdad viene juicio. Y ese juicio es justo. Es justo. ¿Qué hicieron? Bueno, cuando Dios se les mostró, le dieron la espalda a Dios y no le glorificaron a Él. Dios dijo, váyanse por acá, y se fueron por allá y se hicieron necios.
No le dieron la gloria que a Dios debe darle, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y eso aparece mucho en el día de hoy. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y dice el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hay una desviación, un extravío, y viene juicio por eso. Y tenemos que predicarlo, tenemos que decirlo, porque es lo que nosotros queremos salvarles. No nosotros, estamos predicando para que Jesús les salve a ustedes. Realmente, aquí vemos que en el versículo 32 y el versículo 2 del capítulo 2 se repite una palabra. Cuando leemos todo el pasaje, quiero que lo lean detenidamente en sus casas. Y da una lista, sigue dando una lista. Desde el 29 en adelante, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Mire todo lo que hay aquí. Murmuradores, detractores. ¿Están conmigo, hermanos? Aborrecedores de Dios. ¿Qué más? Injuriosos. ¿Qué más? Soberbios. ¿Qué más? Altivos. ¿Sí? ¿Qué más? Inventores de males. ¿Qué más? Desobedientes a los padres. ¿Qué más? Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, hay una palabra aquí que se repite, que los que practican tales cosas, ¿qué dice la palabra de Dios? Son dignos de muerte. Son dignos de muerte. Aquí la palabra que se repite es practicar. Y vemos cómo se repite otra vez en el versículo 2 del capítulo 2. Dice que sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio de Dios viene. Y es verdad. No es mentira. Es verdad. ¿Para quiénes? Para los que practican esas cosas que aparecen en esta lista. Los que practican tales cosas. La práctica de un pecado, lo que está diciendo es que a las personas les gusta practicar ese pecado de manera continua. Que no tienen remordimiento cuando lo hacen, que lo planifican y lo disfrutan. Una pregunta, ¿realmente usted se ha arrepentido de los pecados que dice que se arrepintió o los sigue practicando? Porque la Biblia dice, déjame decirte, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Muerte física y muerte espiritual. Juicio de Dios. Juicio de Dios. Yo siempre cuando predico en cuanto a la salvación, no solamente hablo a los que no tienen a Cristo, también a los que se dicen ser creyentes y que realmente sus prácticas lo niegan. ¿Sabe usted que el que está acostumbrado a pecar y practicar el pecado, aunque lo diga con su boca, realmente debe analizar su salvación? Porque no puede ser que una persona que diga que se arrepintió esté practicando el pecado una vez y otra vez sin ningún remordimiento. Una cosa es que te estés levantando, una cosa es que estés trabajando con una situación personal que has tenido, que has venido del mundo y Dios te está ayudando. A otra cosa, a jugar a la iglesia, venir los domingos, ser cristiano los domingos, compartir con cristianos los domingos, pero el resto de la semana eres un impiazo haciendo lo que cualquier otro hace, practicando el pecado. El juicio de Dios, hermanos, es verdad. Es increíble cómo la Biblia lo dice, porque la paga del pecado es muerte. Y cuando te dice en este pasaje de verdad, o sea, que piensas esto, dice el versículo 3, y piensas esto, oh hombre, tú otra vez, que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Se lo está diciendo a los judíos
y a los no judíos que están dentro de la iglesia. Entiendo lo que estoy diciendo, es serio que el apóstol Pablo está hablando. Porque a veces nos sentimos de manera especial de que aunque hagamos las cosas que el mundo hace estando adentro, yo me voy a salvar. De hecho, había una historia, investigando, hay una enseñanza judía que los judíos tienden a comprender de manera errada, y es que porque son herederos hijos de Abraham, ellos ya les toca la salvación por default, no tienen que hacer más nada, sino que cumplir ahí la ley y los rituales, ya porque ya ellos tienen una herencia de salvación. Están equivocados. Judíos y gentiles están perdidos. Si no tienen a Jesús como Señor y Salvador y no se arrepienten. De verdad, hermanos, lo que quiere decir que el juicio comienza por casa. Comienza desde adentro hacia afuera. Entiéndame esto. Esto está dirigido para que usted no confíe en lo que a usted le parece. Usted tiene que aprender a que aunque esté aquí, en medio de nosotros, tiene que evitar la práctica del pecado. Tiene que evitar la práctica de las cosas que Dios ha señalado en la lista que está atrás. Vamos a 1 Pedro 4:17 para que veamos por dónde empieza el juicio de Dios. Estamos hablando del justo juicio de Dios contra esta generación. El justo juicio de Dios. En 1 Pedro 4:17. Sí. Y yo quiero que usted lo lea conmigo, quiero que lo encuentren, quiero que lo anoten, porque de verdad es una forma de que usted y yo analicemos en qué pie estamos parados. Porque el juicio de Dios es verdad. Aquí no estamos jugando, Dios no está jugando. ¿Lo quieren, hermanos? 1 Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que, de que el juicio comience ¿por dónde? Por el mundo. El juicio va a comenzar desde aquí adentro, por la casa de Dios. Y es por eso la advertencia de que el juicio es verdadero, es justo y comienza desde adentro. No juzguemos a los de afuera. Vamos a trabajar nosotros aquí en nuestros corazones. Verifica bien que realmente te has arrepentido de todo corazón, porque por aquí es que Dios va a empezar. Hay otra cosa que se llama el tribunal de Cristo, es otra cosa para creyentes. Pero Dios va a hacer juicio desde su casa y va a comenzar a organizarla. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Dios es fiel. No escaparemos del juicio de Dios si estamos haciendo las cosas que no debemos hacer, que estamos supuestos a hacer como creyentes. Versículo 4. O menosprecias, y una pregunta que es de reflexión, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Vamos otra vez, Romanos 2, versículo 4. Y vamos a analizar esta parte. Quiero hablar un poquito también de acá. Otra vez, versículo 4 del capítulo 2. Dice, o menosprecias, óigame bien, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermanos, Dios es amplio en perdonar y tiene paciencia para con el pecador. Y Dios espera y le da tiempo para que el hombre reconozca su mal y le da su tiempo para que se arrepienta. Pero lamentablemente abusamos de la gracia y de la misericordia de Dios. Y a veces estamos pecando y como que vemos Dios como que no le ha dado castigo a Dios todavía. Y a veces como que esto lo que hacemos tontamente es pensar, ¿saben qué? En vez de arrepentirnos, siguen pecando. Y es totalmente lo contrario. Y dice el apóstol aquí en el versículo 4, tú estás menospreciando la riqueza de Dios. Hermano, no abuses de la gracia de Dios. Que es el tiempo que te está dando para que te arrepientas.
Hay gente que cuando comienza a pecar en su vida de manera deliberada y no ve que la mano de Dios interviene para detenerlo o para castigarlo, lo que hace que se va con más desenfreno hacia el pecado. Qué tristeza más grande, porque estás desperdiciando un tiempo precioso en la cual te está dando Dios para que abras los ojos y te arrepientas. De verdad se los digo, hermanos. El juicio de Dios viene pronto y el tiempo que ha dado es para el arrepentimiento. Eso lo dice la palabra de Dios en Jeremías 31:3. Dice, yo te amé, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Hermano o hermana, amigo que nos visita. La misericordia de Dios hacia tu vida, porque pecamos todos los días, no es para que sigamos ahí dándole segundo lugar a Dios, es para que nos arrepintamos. De hecho, hasta se burlan de nosotros cuando predicamos estas cosas, que viene el juicio de Dios, que se arrepientan, juicio de Dios. No tienen que buscarlo en segunda de Pedro, capítulo 3, dice que se burlan de nosotros. Se burlan de nosotros diciendo, ¿desde cuándo están predicando de que Cristo viene y que viene un juicio? Y siempre hay un asunto de que viene pronto y realmente no viene. Y creen que es una mentira. Y creen que estamos inventando, asustándoles, metiéndoles miedo para que tomen una decisión. Debe decir una cosa. Es inteligente, porque usted debe comprender por qué entregar su vida a Cristo. Y no solamente por el castigo, ¿me entiende? Porque si usted viene por el temor de que Dios te va a castigar, a los pies de Cristo viniste con la motivación equivocada. Debes entender que va a haber juicio, pero de que verá, tú estás pecando y que el único que te puede salvar es Jesucristo. Esa es la motivación. Y reconocer que realmente solo Él te puede salvar. No despreciemos la bondad de nuestro Dios, porque Dios lo que pide es que nos arrepintamos. De hecho, hay un conocido pasaje que ya lo hemos mencionado varias veces, en 2 de Pedro 3:9. Vamos a buscarlo y a repetirlo. 2 de Pedro 3:9. Te está diciendo, 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor, ¿lo tienen? Quiero ser paciente para los nuevos. Ya me han dicho que ando muy rápido. Ya me han llamado la atención. Pastor, habla muy rápido. Voy a tomar aire. ¿Lo tienen? Ok. 2 de Pedro 3:9. ¿Qué dice? El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por, sino que es paciente para con nosotros. ¿Y qué es lo que dice? No queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Qué Dios más amoroso! De verdad, qué bueno que no somos nosotros, porque somos muy impacientes y de que nos hacen algo malo, queremos, ¡boom!, cortarle la cabeza a todos. ¿De verdad que sí? Somos como esos Boanerges, siervos de Él. Señor, estos samaritanos nos están despreciando, vamos a orar y que caiga fuego del cielo y que lo queme a todos y ya se acabó eso. A veces actuamos así. Nuestro Dios es paciente para con nosotros. Es lo que hace el Señor. Se apiada de nosotros. Ahora, eso te guía, es al arrepentimiento. No es estar en una vida perdida y alocada como que no hay un Dios que está en el cielo. Cuidado con pensar que eso es un juego, es un mito. Porque el juicio de Dios es verdad. Lamentablemente, en vez de arrepentirse, mucho lo que hace es endurecer su corazón más todavía para con Dios. Y qué tristeza. Y se vuelve más al pecado. La historia de la Biblia, en Éxodo, en la historia de la Biblia de Éxodo, de verdad, tenemos 7, 14, 16, tenemos un personaje que fue avisado varias veces. Se le dio advertencias, instrucciones, que es aquel faraón que se les dijo varias veces a través del mensajero Moisés: deja ir a mi pueblo.
Y es una manera de mostrar que eres el Dios verdadero. Y aunque quería hacer juicio y Dios endureció su corazón, fue una decisión de querer estar metido en su mundo, metido en sus dioses. Y Dios juzgó sus dioses. En el versículo 14 del capítulo 7 dice, entonces Jehová, ¿lo tiene? Éxodo 7:14. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Es por la mañana Faraón, he aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora, ¿qué dice? No has querido ir. El corazón endurecido significa un corazón obstinado a la verdad, opuesto a no querer ceder a lo que Dios te está mandando. Y es el mandato del Señor a cada uno de nosotros que le busquemos mientras pueda ser allá. Pero estamos obstinados. El hombre está obstinado en seguir en la dureza de su corazón frente a la misericordia de Dios y el llamamiento al arrepentimiento. Tenemos que tener mucha cuenta. Los incrédulos piensan tanto en el pecar que a veces de verdad pasan por alto de que un día vendrá este juicio para ellos. Y en verdad eso nos lamentamos con esto. Porque yo sé que al igual que yo y que muchos creyentes nos duele ver familiares a la cual le hablamos vez tras vez y sin embargo vemos que no se arrepienten y nos ven como locos y nos ven como que y este hombre tan fanático y qué es lo que le pasa, porque solamente habla de eso y habla de eso y habla de arrepentimiento y de Jesucristo y qué aleluya que tiene este hombre, de verdad. Hermano, no te canses de predicar el evangelio a tu familia, amén. No te canses y predica porque realmente seguimos apelando a la misericordia de Dios para que se arrepientan y se sensibilicen. Es increíble cómo hay personas que por más que le mostremos lo que están pasando en nuestras vidas, porque pueden ver el cambio en nuestras vidas, aún así no toman la decisión de arrepentirse. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación, otra vez, del justo juicio de Dios. Romanos 2:5. Oh, mi hermano, mi hermana, amigo que nos visita. Hay consecuencias por desperdiciar la bondad de Dios, desperdiciar la gracia prolongada de Dios para nosotros. Dice que cuando no te arrepientes y te pones duro, lo que estás atesorando ira para el día de la ira. Para los que son nuevos y no han leído a Éxodo, en ese capítulo 7 y toda esa sección hasta el 12 me parece, comienza Dios a hablar a Faraón una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, como nosotros le hablamos y como quizás te están hablando a ti, una y otra vez, pero no te arrepientes. Faraón no se arrepintió, no hizo lo que Dios le dijo, hasta que el día que llegó la muerte a la puerta, que era juicio, fue un juicio. Y juzgó a todos los dioses de Egipto, mató a todos los primogénitos. Y todo aquel que no tuvo en el dintel la sangre del cordero, realmente murió. Es un cuadro de la salvación, de la redención, la Pascua. Y qué triste es, de verdad duele mucho, porque va a traer muerte, destrucción, el juicio de Dios. No podemos acumular, atesorar esa ira para el día de la ira y del justo otra vez juicio de Dios. Va a ser un juicio de verdad, versículo 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Yo digo esto que es conforme a las obras, pero hay mucha gente que dice, yo tengo buena intención, yo quiero ir a la iglesia, yo quise ir a la iglesia hoy, mira, yo me quiero arrepentir un día, sí, pero las intenciones de verdad
Para Dios no cuenta. Son los hechos. Dios va a juzgar lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Dios va a juzgar los hechos y va a dar a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7 a 10 en adelante, ya voy terminando. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, o sea, son todos, tanto judíos como gentiles, todos van a caer en el juicio de Dios por lo que han hecho. Si estás mal, ya tú sabes. Pero el versículo 10, pero gloria y honra a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Puede haber una pequeña confusión cuando tú lees el pasaje desde el 7 al 10, y quiero aclararlo, porque es una confusión, porque da a entender como que para salvarme tengo que perseverar en el bien hacer, entonces es como que se dependiera de usted. No estoy hablando de eso. Acuérdense cómo comenzamos en la enseñanza de esta mañana, que el punto base, el apóstol Pablo dice en Romanos 1, 16 y 17 que el justo por la fe vivirá. O sea, usted es salvado de la ira por la fe en Jesucristo. Entonces, cuando tú te arrepientes realmente, no practicas el pecado, te dedicas a hacer las obras que Dios te demanda, y entonces prácticamente este juicio no va a ser para nosotros, porque ya alguien pagó. ¿Por qué es que Dios va a juzgar? ¿Qué es lo que Dios va a juzgar de nosotros? Cuando ven el versículo 6, ¿qué dice? ¿Con qué pagará? Pagará cada uno conforme a sus obras. Nuestras obras ya han sido clavadas en la sangre de Jesucristo, clavadas en la cruz del Calvario. Ya nuestras obras malas están pagadas. Por eso esto no aplica a nosotros. Y no se refiere como que debemos permanecer haciendo las cosas buenas, como que si no, entonces la pierdo la salvación. La salvación no se pierde de ninguna manera. Vamos a Romanos 3, 24, que lo dice más adelante. Y es por eso que esta carta me encanta. Porque es como un evangelismo y hace también una posición teológica uniendo el Antiguo Testamento con el Nuevo y llevándonos de la ley a la gracia, o dándonos la razón de la ley para llegar a la gracia. Y es verdad que es un tema bastante largo, de muchas horas de estudio, pero se las voy a resumir acá. En el versículo 24 y 25 del capítulo 3, que están conmigo más adelante para entrar en contexto. ¿Qué dice? Siendo que justificado gratuitamente por su, mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Somos justificados en la sangre de Jesús. Amén. Por eso ya nuestras obras están justificadas. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchos que podemos estar aquí, realmente no nos hemos arrepentido, nuestros pecados no han sido lavados y es por eso que permanecemos en la práctica del pecado. Es una manera de llamarnos la atención. Llamarnos a la atención si estamos realmente en la fe. Y es el deseo de nosotros que usted se arrepienta, usted que nos visita y no tiene a Cristo Jesús. O aquel que tiene años aquí con nosotros y todavía no se ha arrepentido. Yo no veo el corazón suyo, yo no puedo ver el corazón suyo. Lo que Dios me dice, ¿qué predicar para usted? Para que usted analice, y esto está entre usted y Dios. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Porque la fe sin obra es muerta. Por lo tanto, la salvación no es por guardar la ley, ni por las obras. En el versículo 20 del capítulo 3 así lo dice, me encanta. Ahí mismo de Romanos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Hacemos las cosas que los cristianos hacen, pero debemos de verdad tener un corazón genuino.
una fe genuina de creer en Cristo como Señor y Salvador y arrepentirse. Mi pregunta es, ¿verdaderamente te has arrepentido? ¿Verdaderamente has experimentado la salvación? Yo te hago una pregunta. Si tú murieras esta mañana, que Dios no lo quiere, tienes muchos años más, pero la muerte no pregunta si eres sano o enfermo, la muerte no pregunta si tú eres blanco o negro, la muerte no pregunta qué joven eres. No, en cualquier momento usted y yo podemos morir. Ahora, ¿está usted 100% seguro que va al cielo? Yo te recomiendo una cosa. Asegúrate. Pídele a Dios que abra tu corazón. Y tú no te puedes engañar a ti mismo. Debes reconocer si estás perdido o no. Por medio de las cosas que estás haciendo. Y pide a Dios que te salve. Señor, sálvame. Me quiero arrepentir de tus pecados de manera genuina, Señor. Porque el justo juicio tuyo viene pronto contra esta generación. Y solamente el Evangelio de tu Hijo Jesucristo me puede salvar. Abro mi corazón y me arrepiento de lo que estoy haciendo. Doy la espalda al pecado y me quiero entregar a ti. Las obras no te pueden salvar. Así que a esto se refiere el apóstol Pablo en este pasaje. De que estos pecados del capítulo 1, del 23 al 32, es lo que esta generación ha estado haciendo. Nosotros estamos en medio de esta generación haciendo lo que ellos hacen. Cuidado, no juzgues, porque tú, aunque estés aquí, vas a ser juzgado como ellos. Porque lo que Dios ve son las obras tuyas. La práctica de las cosas malas. Por último, hermanos, definitivamente tengamos compasión de los que están perdidos. Y salgamos a dar la luz del Evangelio, la verdad. No para sentarnos a criticar de que se van a perder. Tengamos un corazón apacible a aquellos que están perdidos. En serio, ten compasión de tus hijos, de tu familia, de tus amigos, de los que están allí. Aún de los que están protestando muchas veces en contra de Dios, es que están perdidos. ¿Sabe usted qué? A veces están viviendo una situación aún de pecado. ¿Sabe por qué? Es para consolar su situación de depresión. ¿Sabe usted que hay gente que hace eso? Que a veces te está gritando y te está vociferando en contra del Evangelio, pero es como culpando a Dios en el fondo de algo que están pasando. ¿Y por qué me pasa a mí? Y tú le dices, mira, Dios te ama, y es verdad, sí, estás mal lo que estás haciendo, pero quite esa careta porque Dios te ama y quiere sanar tu corazón del mal en el cual estás. Hermano, usted dice así algo poderosamente a alguien usado por Dios, esa persona se va a quebrar. Yo he visto gente como en medio de una marcha, predicadores hablando en la palabra de Dios, te quiero un abrazo porque Dios te quiere salvar. Comienzan a llorar. Así que tengamos compasión y no juzguemos. Y démonos prisa de hablar a los que nos rodean, porque de alguna manera también somos responsables y Dios nos va a pedir cuenta. Porque ahí en el trabajo donde estás, ahí donde vives, con las personas que se te acercan, es con el propósito que Dios lo ha puesto delante de ti para que le seas luz en medio de las tinieblas y le hables de Cristo y lo puedas salvar. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a tu amigo o tu amiga a la iglesia a escuchar este mensaje? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste del Evangelio? Debemos hacer de esto una práctica, hermano. Siempre los digo. Este juicio de Dios no es un juego, viene pronto y se está avecinando y todo el mundo físico se está notando que algo está pasando. No hay que ser teólogo profundo para saber que lo que está pasando es que algo se está acercando, es el juicio de Dios. ¿Qué vamos a hacer con el Hijo de Dios? Vamos a predicarlo y vamos a darle toda la honra y toda la gloria porque solamente Él la merece, haciendo lo que Él nos pide. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a cada criatura. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Qué bueno, Señor, es estar en tu presencia y ver tu palabra estudiada, profundizada. Hay pasajes que no entendemos, Señor, pero muchas veces es que ponemos atención. Te pido que tu palabra corra y sea glorificada.
en esta mañana. Y si hay alguien que no te conoce, que entiende las palabras que se han predicado, Señor, tu palabra se ha predicado en esta mañana, que estas palabras calen en sus corazones y que ellos puedan tomar una decisión de arrepentirse y creer en Jesús como tu Señor, como su Señor y su Salvador. Yo pregunto en esta mañana, cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado, meditando en tu corazón, ¿tú te quieres arrepentir de tus pecados y aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida? Hay alguien que dice, yo me quiero arrepentir de mis pecados, no quiero juicio de Dios en mi vida. Hay alguien que dice, reconozco que yo estoy mal y que de verdad he creído que he sido salvo, o Dios me ha traído aquí porque tengo la necesidad de buscar llenar mi vacío. El vacío que estás buscando llenar es la falta de Jesucristo en tu vida, que lo llena todo. Y no por emoción, es porque la vida sin Cristo no tiene sentido. Porque estás perdido, desorientado, y Dios es tu brújula. Y te pone a Jesús como el que perdona tus pecados. Tú no quieres ser parte del juicio de Dios, es a través de la justificación de su Hijo Jesús. Hay alguien que dice, yo quiero que Jesús me justifique mis pecados para arrepentirme. ¿Hay alguien? No te vayas esta mañana sin recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Él te quiere salvar porque te ama. No desprecies su amor y su gracia y su benignidad que te llevan al arrepentimiento. Arrepiéntete pronto porque no sabes cuándo será tu último.